Cuando llega la policía, yo digo, ¿y ese carro de policía? ¿Qué pasó? Como mamá latina, siempre estoy como las alertas encendidas. ¿Llegaste a Japón? ¿Cómo te sentiste? Sí, pegó muy fuerte, me sentía sola. Me costó mucho hacer amigos acá en Japón, la verdad. Tuve mucha depresión también. 私の名前は愛理です。12歳です。 Muy bien. A ella al principio sufrió mucho de bullying. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy San Yael. Oigan, hoy les traigo un video. Vamos a ver cómo es la vida de las personas latinas acá en Japón. Porque bueno, hay muchos tipos de vida, ¿no? Entonces uno escoge qué vida desea. La cocina es tuya, Elvira. Hemos llegado a un área residencial. Tan, tan, tan. ¡Ah! ¡Hola! Gracias. Soy Yamashimo. Adelante. Mira, se nota que hay fiesta. Sí, porque... hay fiesta. Bueno, una reunioncita, no fiesta. ¿Por qué están los zapatos aquí? Porque tengo muchos invitados el día de hoy. Vamos a hacer una carnita asada. Pero no se puede entrar con zapatos a la casa. No se puede entrar con zapatos a la casa. Válgame Dios. Pues vivimos latinos acá en esta casa, pero mantenemos pues la tradición japonesa. Es para más que todo mantener dentro de la casa limpia. Oh, entonces nos quitamos los zapatos al entrar a la casa. Sí, aquí Muy los dejamos. bien. Ok, gracias. Adelante, pasen por aquí. Gracias. Están en su casa. Gracias. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Eres soltera? Ah, no, estoy casada. Ah, Mi nombre es Marbelis, soy venezolana y tengo 8 años viviendo aquí en Japón. oh, muy bien. Vivo con mi esposo y mi hija. Mi hija tiene 12 años, mi esposo es Hafu, mitad japonés, mitad venezolano. Nada, decidimos venirnos acá a Japón a probar suerte. 8 años. ¿Te conocieron allá? Sí, él nació acá en Japón, pero a los 12 años se fue a vivir a Venezuela. Ah, los 12 años. Sí, y ya luego pues nos conocimos, nos enamoramos y nos casamos. ¿Tu niña nació allá? Mi niña nació en Venezuela, llegó a Japón una semana antes de cumplir los 4 años. Ah, muy bien. Sí. Bueno, hoy tenemos fiesta. Sí, una carnita asada. Bien. Para, bueno, nada especial, pero bueno, casi siempre nos reunimos nuestros amigos los fines de semana, que si hacemos carne asada, o salimos a pasear por acá, o nos vamos a Tokio. Muy bien. Bueno, pues se nos van a enseñar más o menos algunas tradiciones que son japonesas y si Sí. las Como que combinan. mixta, ¿no? Ajá, las Es una casa como mixta. mixta. Vamos. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Aquí vamos a hacer Pues una aquí- carne asada. Intentando. Yo soy de La Paz. México. La Paz, Baja California. ¿Cuántos años tienes acá en Japón? Ya voy a cumplir un montón, 15 años el 23 de agosto de este año. Sí, sí, sí. Ya muchos años. Ya bastante tiempo tengo. ¿Cuántos años? 15. Ay, yo me quedé en el limbo. ¿Tu esposo es japonés? Mi esposo es mitad mexicano, mitad japonés. No, entonces los dos. Sí, Hafu, sí. somos Hapsi. Bueno, yo no. Bueno, nosotras no, Nosotros pero no. nuestros esposos son Nuestros esposos Hafu. son mitad mexicano, mitad japonés, exactamente. Sí. Ah, ¿y vive en México también? Toda su vida vivió en México. Se vino junto conmigo. Ya tiene, va a cumplir también 15 años aquí. ¿Ah, vinieron juntos? Sí, nos vinimos juntos. Ay, sí. Sí. Ay, se casaron en Japón. Nos casamos aquí. Me dijo, ¿qué onda? ¿Te quedas? Porque yo venía de vacaciones. Y me dijo, ¿qué onda? ¿Te quedas? Y yo le dije, bueno, nos casamos. Ah, ok. Así fue. Yo vine de vacaciones 30 días a Japón. Y él vino como 2 meses antes que yo viniera de vacaciones. Él vino a trabajar, a aprender. Quería aprender la comida japonesa como tal porque le gusta mucho la cocina. Vengo yo de vacaciones a visitarlo y me dice, ¿qué onda? ¿Si te quedas? Y yo, bueno, pues me quedo. Y me quedé. Y aquí Yo dije, bueno, 15 años después. 15 años después. No, y según yo me venía por 3 años nada más. Y ya llevo 8. Oye, pero ¿qué tal la vida por acá? ¿Te gusta? ¿No les gusta? ¿Qué difícil? A mí sí me gusta mucho. Me gusta más que todo la sensación de seguridad que tiene, ¿no? Exactamente. Tengo un perrito, se llama Daffy, y él es muy travieso. Un día estábamos haciendo como cosas raras, carne asada, estábamos allá afuera todos hablando y tomando y pasándola bien, y de repente llegó la policía. Cuando llega la policía yo digo, ¿y ese carro de policía? ¿Qué pasó? No, ¿qué hizo el vecino? Porque aquí estábamos portándonos bien según nosotros. Y entonces cuando se baja el policía dice, mire, ¿ustedes tienen un perrito? Sí. Ah, aquí está aquí atrás, que lo encontramos. Y nosotros, ¿qué? Y era que el perrito ya tenía 1 hora que se había ido de la casa, pues se escapó por la puerta principal y nosotros pensamos que estaba durmiendo en el cuarto. Y bueno, imagínense, está la seguridad que consiguieron el perrito y lo trajeron. Y en ese mismo momento mi
mi hija había perdido la cartera. Ella sí se dio cuenta, pero como estaba con sus amigas en una plaza, el policía dice, aquí vive también Ailey, que es mi hija. Nosotros sí. Es que también conseguimos su cartera. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! No, sí, fue horrible, pero bueno, por suerte vivimos en Japón y todo se consiguió y nos trajeron al perro. Y bueno, imagínense que se me hubiese perdido mi hijo, me muero. Mi hija se va sola a la plaza. Se va sola con sus amigas. Sí, ya después que cumplió los 12 años le hemos dado un poquito más de libertad porque las amiguitas siempre la invitan y nosotros como que, pues, para que ella no se sienta mal, pues excluida, sí le dejamos que vaya y comparta con sus amigas. Como mamá latina siempre estoy como las alertas encendidas. Realmente pues es muy seguro por acá. También tiene un GPS donde la mantengo ubicada. La llamo a cada rato para saber dónde está. Pero sí he notado que, por ejemplo, cuando vienen sus amigas japonesas, no la llaman sus mamás, están como que confiadas de que están acá en la casa y no se preocupan en ese sentido, sino cuando vienen a buscarlas nos piden disculpas por ejemplo, si llegan muy tarde a buscarlas y así, pues, están como más relajadas. Mi primer trabajo fue en una fábrica de oventos. ¿Cuántas es de tu casa a la fábrica? Era media hora en tren. Trabajaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana. 12 Sí. horas. Sí. Pues quería trabajar más que todo para salir de casa, pues conocer un poquito más qué era vivir en Japón, porque yo siempre estaba como en mi burbuja, en mi casa, iba del preescolar de la niña, la llevaba al parque y así, nunca salía a otro lugar. Entonces conocí una amiga peruana que me dijo que estaban buscando para trabajar en una fábrica de oventos. Pues le dije, bueno, ¿qué tal si me recomiendas? A ver si voy. Yo no hablo japonés, pero pues me gusta trabajar. Y nada, la chica me contactó con el contratista y allí me llamaron y empecé a trabajar. El horario era fuerte, pero tenía todo el día libre para poder hacer diligencias, pues tenía la niña pequeña. Duré allí 6 meses. 6 meses, ya luego conseguí trabajo en un restaurante de comida española. Entonces, algunos de mis compañeros hablaban español y era súper bien porque así me sentía más en ambiente y tenía pues más amigos y fui conociendo un poco más porque siempre, pues como te digo, era de casa a la escuela, de la escuela a la casa y no me sentía libre, me sentía muy como encerrada. ¿Y ahora? Pues ahora estoy trabajando en el hotel de Disney, en el hotel nuevo de Toy Story. ¡Ay, qué padre! Sí, y Elvira, por aquí presente, me ayudó a conseguir la entrevista acá. Me ayudó a conseguir la entrevista y pues nada, quedé en la entrevista, me llamaron, me dijeron que sí para empezar a trabajar. Hice la capacitación y pues ahora estoy trabajando en un hotel de Disney. ¿Experiencia de trabajo aquí en Japón? Sí, solo he tenido una sola experiencia en el trabajo que he estado trabajando. Voy a cumplir en noviembre 21, 15 años en la empresa de trabajo. ¡Wow! ¿Dónde? Trabajo para una empresa que tiene tiendas de souvenir en Disney. Sí, y trabajamos el vaso. Es que no sé si se puede mostrar, pero la verdad todo me mandada, yo no. Hacemos este tipo de trabajo en la empresa donde trabajo. Hacemos el diseño, exactamente. Hacen el diseño y luego ya lo mandan a... Lo tallamos con arena, a presión. Sí, ese tipo de trabajo hacemos. Tengo... Sí, 15 años voy a cumplir. No sé qué decir, me traba. Está padre tu trabajo. Me gusta, sí me gusta. Es pesado porque se usa mucho la vista, pero me gusta mucho. Pregunta, ¿puedes entrar al parque cuando te dé la gana? No. Pero todo América sí. Todos los compañeros que tengo de las empresas que trabajan en Estados Unidos tienen entrada libre al parque. Pero Oriental Orlando no, porque es el único parque en el mundo entero, si no me equivoco, porque me puedo equivocar, que no es de Estados Unidos, es de japoneses. Los japoneses compraron los derechos para Japón. Y no se entró más que aquí. Nadie sabía. Exactamente, sí. Cuando vieron los estadounidenses dijeron, vienen a decirnos que no la hicieron en el parque, que a lo mejor lo van a cerrar. Y se los compramos, el parque, y nos quedamos con el parque ya construido por ellos. Pero no, fueron a decirles que tenían ya la inversión para el segundo parque y pronto el tercero. Ya no sé el chisme, fue el tercero. Ya vamos a poder entrar entonces porque está buenísimo. Para Disney sí tiene público mixto, porque unos años atrás el parque no permitía, Disneyland no permitía ningún tipo de bebida alcohólica. Ahorita ya la permite. Después de pandemia ya permitieron, algunos restaurantes puedes comprar tu cerveza, pero en Disney sí, no puedes llevar tu alcohol, pero en cada esquina hay lugares que te venden tu cerveza. Oye, también vi que una vez una influencer compró algo y las pusieron a trabajar. ¿Compró algo y compró algo, le hizo el review, le hizo una historia
día y que las pusieron a trabajar porque todo se vendió. En mi empresa ha pasado 2 veces con 2 productos. Un perfume que es como una botella como de para alcohol. Alcohol subió un TikTok comprando en la tienda, en la empresa donde yo trabajo tiene una tienda en el castillo. Adentro de la cárcel, de la Cenicienta, es de puro vidrio. Entonces tiene una botellita que es como para poner alcohol y subió un TikTok. Una japonesa, influencer japonesa. Y se está vendiendo esa botella. Hasta la fecha no para de venderse solo por ese TikTok. O sea, la gente va y la compra en la tienda solo por ese TikTok. Creo que Algún día. ¿A dónde compraste? sí, también compraste una, ¿verdad, Marvel? Una botellita. Sí. Gracias. De nada. Soy el esposo de Marbelis. Bueno, nosotros decidimos venir a Japón porque, o sea, yo trabajaba como guía en Venezuela, ¿no? Como guía turístico de japoneses. Entonces, bueno, mi meta era como aprender más el idioma japonés por ese medio, pero cuando llegó una empresa como de visita al lugar turístico, ellos me ofrecieron, venir a trabajar a Japón. Entonces, bueno, ellos me preguntaron, yo le dije que ahí mismo sí. Después lo consulté con Marbelis. Sí, mira, me pasó esto, me están diciendo así. Y bueno, su respuesta fue que, bueno, ella iba a ir donde yo me fuera, pues. Entonces, y después tuvimos como un papeleo como un año, la visa y eso. Y bueno, ya llegamos bueno, yo llegué en el 2013, febrero de 2013, hace ya 9 años. Y como a los 10 meses llegó ella con la niña tenía 4 años para ese momento. Y bueno, hasta ahorita, o sea, la idea era como tú creo que lo había dicho, o sea, eran 3 años quedarnos aquí en Japón y después regresar al país, Venezuela, pero con la situación del país y todo eso, bueno, nos fuimos quedando hasta ahora ya 9 años para 10 ya en Japón. ¿Tu papá o tu mamá quién es japonés? Mi mamá es japonesa, sí, mi mamá es japonesa, mi papá venezolano. Bueno, yo nací en Japón. Yo nací en Japón, pero me crié en Venezuela. Mi nacionalidad era venezolana. Y bueno, a raíz de porque mi mamá era japonesa, o sea, obtuve la nacionalidad japonesa también. Y, o sea, yo soy García, pero ahorita aquí en Japón soy Kadoi, ¿no? Te cambiaste el nombre. Bueno, sí, ¿te lo el apellido, cambiaron? sí. ¿Te lo cambiaron? ¿Cómo? No, bueno, en realidad tú podías escoger el apellido que quisieras, ¿no? Pero como estamos en Japón y eso, entonces yo preferí poner un apellido japonés para no tener complicaciones mucho por ahí. Sí. Sí, notas mucho la diferencia entre Venezuela y Japón. Sí, claro. Que sea así lo más como que grande que notes que es 180% diferente. Bueno, lo más diferente es la seguridad que hay, ¿no? En Japón. Venezuela, bueno, como muchos saben, o sea, es un país inseguro, hay mucha delincuencia. Entonces Japón todo lo contrario, ¿no? Todo es seguridad, todo. Incluso siempre se lo cuento a muchos amigos venezolanos de que Marbelis siempre bota el teléfono, bota la cartera y enseguida le aparece, pues. ¿Nunca se la han llevado? Sí, no. Ah, me entiendo por qué el perro. Sí. Bueno, eso es el caso del perro, ¿no? O sea, se perdió el perrito y resulta que el policía lo trajo ya a la hora. Y son muchas cosas que, o sea, al final valen, ¿no? Valen mucho en la vida para vivir. ¿En tu trabajo ahora hablas los 2 idiomas o solamente en japonés? En el trabajo los 2 idiomas. Sí, Los 2 idiomas. Yo trabajo, bueno, ahorita como sabes que el turismo está, sí, parado, pausado, entonces ahorita, pero sí, o sea, en la oficina es japonés y tengo que tener contacto con la gente de Sudamérica en español y todo eso, traducciones, todo eso. ¿Allá estudiaste japonés? En realidad no, sino que mi mamá como era japonesa, Te hablaba en japonés. entonces mi mamá siempre me habló a mí en japonés. Pero claro, era un japonés como que del hogar nada más, o sea, no era, ¿entiendes? Entonces, claro, tú siempre piensas que ya dominas el idioma, pero resulta que cuando llegas a Japón te das cuenta de que te hace falta mucho, ¿no? O sea, ya el negocio, todo eso cambia. Y al principio me costó mucho, pero creo que como a los 3, 4 años ya empecé a dominar un poco más el idioma, sí. Bueno, supongo que se van a quedar aquí para siempre, ¿verdad? Porque ya... No, sí, eso fue la decisión que tomamos Marvel y yo, porque siempre yo he tenido ganas de regresar al país, a Venezuela, porque me gusta mucho mi país. Pero dado que las cosas no cambian allá, siempre lo mismo, el mismo problema y bueno, decidimos comprar una casa y estar aquí, y Venezuela, bueno, ir de visita, ¿no? Por allá. Muchísimas gracias. Gracias. Cuando llegaste a Japón, ¿cómo te sentiste? Pues al principio sí pegó muy fuerte, me sentía sola, no conocía a nadie. Me costó mucho hacer amigos acá en Japón, la verdad. Tardé 3 años para conocer a la primera persona que por fin pude conocer aquí en Japón, era venezolana. Luego de conocerla a ella, pasaron 2 años más, imagínense, de año en año. Muchos años. Para conocer al grupo con que me la paso ahora, que es pues el Descontrol Total. No, mentira. ¿Cómo se conocieron el grupo que son ahora? Primero contacté a Arismar por una cuenta que era de venezolanos en Japón. Le escribí, vi que ella tenía un canal en YouTube con otra venezolana y ahí está Daphne. Y luego le dije, oye, mira, yo también soy venezolana, estoy viendo acá, me gustaría conocerte porque obviamente no tenía amigos y me
me sentía muy sola. Tuve mucha depresión también por no conocer a nadie. Yo soy como que muy abierta, me gusta tener amigos, hablar, salir a pasear y así. Pero siempre éramos nosotros tres. Ya luego, cuando contacté a Arismar, ella me presentó con otros amigos, y en este caso estaba Elvira allí. Ya luego, conocí a Elvira un día y ya ella me dice, mira, si quieres ven a mi casa a pasar Año Nuevo. Para mí eso fue lo máximo. Yo tenía muchos años nuevos pasándolos sola y, bueno, no sola, con mi familia, obviamente, pero, o sea, quería como que compartir con más personas. Entonces, yo me sentí tan bien y hasta ganas de llorar me dieron porque yo dije, le dije, ¿en serio? ¿Me estás invitando a tu casa? Y ella, sí, si quieres ven a mi casa y pasas el Año Nuevo con nosotros. Ay, no, y eso fue el mejor año nuevo que tuve aquí en Japón, la verdad. Y después de eso, pues la amistad fue creciendo y ahora somos como familia porque siempre, o sea, cuando necesita algo, yo estoy, o cuando yo necesito algo, ellos están. Y la verdad es que es muy bonito poder formar una comunidad aquí en Japón, tan lejos de nuestro país, y pues se siente bien. Me llamo Aili, tengo 12 años. 私の名前はアイリです。12歳です。 Muy bien. Hablas muy bien español, Sí, ¿sí? Y el japonés también. 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 ¿Por qué? Porque español me lo enseñaron en la casa y lo aprendí hablando con mis papás y todo. Y japonés, yo iba a la escuela y me enseñaban, y mi papá también me enseñaba bastante. Ujú. ¿Tu mamá te ponía a practicar el español? Sí, algunas veces me traían un libro de español y yo lo escribía y se lo enseñaba y todo. Ah, muy bien. O sea, que tu mamá se dedicó el tiempo para enseñarte español. Ay, tengo que aprender yo eso. Sí. Ah, ¿y qué sientes tener tu mamá, que es, por ejemplo, extranjera, ¿no? Aquí en Japón. ¿Es diferente? Sí, es muy diferente y todos los niños me dicen que cómo es y que hablan en la escuela, en la casa. ¿Cómo que hablan en ¿qué idioma hablan casa? en la casa? ¿En la casa hablas En español, solamente en español? solamente en español. ¿No te has confundido con el español y el japonés? Algunas veces como hablo mucho japonés en la escuela, cuando no sé decirlo lo digo en japonés y mi papá me lo dice en español y me lo voy aprendiendo y todo. Pero sí, algunas veces me equivoco el japonés y el español. Ah, muy bien. ¿Puedes decirnos algo en japonés? Lo que quieras, por lo que te gusta, qué colores te gustan. 私の好きな色は水色です。好きなことはバスケをすることです。 Básquet. Oye, porque estás muy alta. Igual, no, la ven aquí sentada y todo eso, pero yo ahorita me paré junto con ella y casi está de mi tamaño. Y tiene 12 años nada más y mide yo creo que como unos 58, ¿verdad? O sea, tu mamá era modelo, ¿no? Sí, era modelo ya en Caracas. ¿A ti te gustaría también ser modelo? Sí, ¿Cómo qué tipo de ropa te gustaría? Porque es que Japón tiene muchos tipos de moda. como un vestidito como usaba mi mamá, así de color rojo, negro y todo. Así. Ajá. ¿Te gustaría volver a salir en algún video solamente para ti? Bueno, también quiero salir en unos videos así solo para mí, con mi mamá o no sé, con otras personas. Algo que le quieras decir a tu mamá, Nankai taiko to mamá ni taiko to ga arimasu ka? Le quiero decir que la quiero muchísimo y que la amo mucho, y cuando desde que era chiquita ella me cuidaba mucho, me hacía bastantes cosas y nos reíamos y llorábamos juntas, y por eso que yo siento que ahorita estoy así, como con una mamá mejor. Sí, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, amaneciste? bien cruda. No es cierto. Ay, no. Leve. Ay, qué Estuvo bien. buena la pachanga ayer. Sí, desde luego. Hasta las 3 de la mañana. O sea, karaoke, Karaoke, comida, comida. plática, todo bien padre. Ujú, sí. Sí. Y ve que vino el vecino. El vecino vino como a las 10 de la noche, era, ¿verdad? Cuando llegó el vecino. Sí. Ay, yo se los advertí, le dije, siempre viene mi vecino, que hago alguna reunión o nos sentamos allá afuera, el vecino ve y se viene. El vecino es japonés y súper diferente. ¿Qué vamos a preparar ahorita? Voy a hacer
arepas. Qué rico. O sea, comida mexicana y Tengo ahora comida venezolana. venezolana. Sí. Bueno, estando en Japón he aprendido a hacer mucho tipo de comida por los amigos que tenemos, mexicanos, argentinos. Y bueno, hay que aprender, hay que aprender. Aprender, sí, qué padre. Sí, por ejemplo, ayer comida mexicana, hoy venezolana, las arepitas. Qué rico. nunca ¿Cuántas te probé. vas a comer? Depende de eso, hago la cantidad. Ah, Sí. ¿qué es esa harina pan? Sí, bueno, la meto acá en este envase para más bonito. ¿Qué es? Este es sal, lleva pues la harina, sal, yo le pongo un toquecito de aceite como para que quede más suave y el agua. En Venezuela tienen como que una pelea de que qué va primero, la harina o el agua. Hay personas que la hacen primero, ponen el agua y luego le agregan la harina. Yo no, mi mamá me enseñó que primero es la harina y luego el agua. Así que ya saben. Con que salgan, ¿no? Con que salgan ricas. Sí, la verdad yo no la sé hacer primero agua y luego harina. Se me ponen bolitas, se me hace pelotita. Y aquí todo al ojo, Sí, te voy a preguntar, ¿cuántos gramos? todo al ojo. ¿Cuántos gramos de sal? ¿Cuántos gramos de harina? De mi vida acá en Japón, bueno, ayer les hablé de mi trabajo, mi experiencia en el trabajo, con los amigos, pero pues una cosa es como que no luchar contra Japón, porque hay personas que llegamos a Japón y nos cerramos, y entonces como que no nos adaptamos a la cultura, pues sabes que vienes a un país que no es el tuyo, tienes que adaptarte, ¿no?, a la cultura. Claro, no tienes que dejar de ser tú, siempre como que tienes que mantener tu esencia, tú de donde eres, para que puedas pues estar en armonía. A mí me ayudó mucho el tener amigos acá, amigos latinos que hablen español, porque pues siempre estar ahí con japoneses y con la cultura japonesa, yo necesitaba también mi espacio para ser yo. Claro, yo me comporto cuando estoy con los japoneses, hay que saber comportarse, pero nada, eso yo recomiendo, de que si vienes a Japón a vivir, mantengas las dos culturas, y más si tienes hijos, para que tus hijos no pierdan su esencia, de dónde son, de dónde vienen, mantengan el idioma, conozcan de tu cultura, porque pues están en Japón, viven acá y se van a adaptar obviamente a la cultura de acá, como mi hija. Ya, o sea, la aceptan que tiene dos culturas. A veces supongo que habrá cosas que dicen, chis, ¿qué pasó Sí, ahí? a ella al principio sufrió mucho de bullying, sí. A ella, pues los niños, claro, no saben, ¿no? También le decían cosas por su color de piel, pues morenita. Hasta un día llegó con un ojo morado de un niño que la golpeó. ¿Qué tienen en primaria? Estaba así en primaria, estaba como en tercero de primaria, y desde al principio ella llegaba llorando, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela. Y yo siempre terapia por mi hija, le decía, tú eres bonita, tu color de piel es muy lindo, de que no sé, o sea, de que no estés igual, o sea, no tengas el mismo tono de piel que ellos, no te hace diferente, todos somos iguales. Y le dije, ya vas a ver que cuando seas grande vas a ser muy linda, y los japoneses van a decir, ay, esa niña es muy linda de su color de piel. Ya son niños, no saben, ellos están acostumbrados a ver pues japoneses. Y por ejemplo, en la zona donde vivíamos habían pocos extranjeros, los niños no estaban acostumbrados a ver. ¿Y ahora? Y ahora tiene un montón de amigos, y ella llegó un punto en que, ponte, si le hacían bullying en la primaria, ella decía, está bien, no importa, así soy. Y como que ya los niños, no le cae mal, o sea, y ya dejaban de meterse con ella. Aceptar lo que eres y ya te dejan en Exacto, paz. un día llegó llorando y se metió a bañar y se tallaba. Y me decía, es que yo no quiero ser oscura, que no es. Y yo digo, ¿pero qué tienes? Ya es como se va a hacer bonita. Y cada quien, o sea, es como es. Entonces, nada, para mí como mamá, o sea, me dolía mucho ver eso. Yo después le decía a mi esposo, pero ¿por qué son tan crueles esos niños? ¿Dónde aprenden eso? ¿Quién les enseña eso? Y bueno, o sea, yo digo que también aprenden lo que ven en sus casas, ¿no? Entonces, sí, a ella le tocó duro eso, lo de la primaria, hasta que ella se aceptó a ella también. Y Tienes dejó que de aceptar. ignorar. Te aceptas, ignoras y ya no. Y es así. Igual pasa en los trabajos, si te hacen un trabajo con puros japoneses y como yo digo, te montan la pata. Y entonces si tú te dejas, siempre te la van a hacer. Pero si pones límite, allí es el cambio. Hay límites. Sí. Quererse uno. Hay que tener mucho amor propio entonces, ¿verdad? Sí. Para que no te afecten las cosas. Y ya ella ahora, pues cuando se meten con, no, sí, un niño vino y me dijo esto, pero, no le hice caso. Y yo, así es.
Además porque tu hija es bien alta. Sí, y ahora que se metió a jugar básquet en la secundaria, imagínate, se me va a estirar la muchacha. Sí, debe medir como unos 58, ¿no? Porque casi está de mi vuelo. Sí, es justo eso, unos 50 y tanto, ya debe estar casi en unos 60. Sí. Imagínate, y tiene 12. Y tiene 12, pero también puede ser un modelo como tú. Ay, sí, bueno, ella de chiquita siempre decía, yo quiero ser modelo. Y yo le digo, pero eso no es un estudio. O sea, ya después te puedes preparar para eso, pero hay que estudiar. Hay que estudiar primero. Sí, yo estudié administración y ya luego que casi que me estaba graduando, pues que entré a lo del modelaje. Ah, ajá. Pues todavía tiene mucha vida por delante y puede hacer Exacto. muchas cosas todavía. Yo le dije, ¿verdad? pues, pero sin abandonar los estudios. Sí. Porque eso, ser modelo es muy bonito. Pero si llegas a trabajar de eso, llega un punto en que ya pues no te contratan o no, y necesitas estudiar para hacer otra cosa, ¿no? Y tener otro ingreso, porque de eso no va a vivir todo el tiempo. Exacto. Me dijiste que te vas a comer 2. Ah, sí, sí. Primero una nada más porque sí están grandes. Me quedan más Te doy pequeñitas. las chiquitas entonces. Sí. 2 chiquitas. Ya está. Ya está. Pues acá lo que hacemos es, la abrimos, acá así. Y ahí. Esto no se pierde. Eso se le pone mantequilla y te lo puedes comer. Ah, ¿a poco? Esa es la parte más rica de cuando lo sirves. Ah, sí. Bueno, para mí Oh. sí. Mantequilla. Mantequilla. Y este poquito, mira, le pones tantita mantequilla así. Ujú. Y pruébala si ¿lo quieres. pruebas? Ay. Está caliente. Ah. ¿Verdad? Mm, ¿Está mochi, rica? mochi. Mochi, mochi. ¿Cómo dice mochi, mochi en español? ¿Cómo se dice mochi mochi en español? Cuando es como el mochi, mochi, que es como Suavecito. suavecito. Es suavecito, pero como chiclosito, como mochi, mochi. Como mochi. Y te la voy a rellenar. Esto es perico. Ándale, el Dime, perico. mami. Ahí en la entrada. Dale, Mira. mira nomás. Aquí está esta. Y Bueno, vean, aquí está la arepa. Es la primera vez que voy a comer una arepa venezolana. Vean nada más. Es de harina de maíz, pero es un poquito diferente el maíz al de México. Entonces a mí me impresionó por el color que es muy blanco. Vamos a ver. Ay, está bien tostadita, bien rico. ajá. Mm, Sí, ¿te gustó? Y el relleno se llama perico. Perico. Mira qué perico. Está bien buena. Bueno, ¿qué te Ay, gustó? rico. Voy a comprar pan. Pan de la harina Harina esa que pan. se llama pan. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a su casa, una casa muy bonita, un barrio muy bonito, Ay, con no. muchos bonitos amigos. No, muchas gracias a ti por venir y pues compartir con nosotros. Fue un fin de semana diferente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Espero les guste. Está pesado, ¿eh? Ay, no, pesa mucho. Acuéstate, niño. Una, dos, y... Ay, bonitos, una, dos, y... Listo, gracias.